Buenas. Bien, en este video vamos a realizar el ejercicio 12 del TP4. A diferencia de ejercicios anteriores que estuvimos viendo, acá vamos a empezar a trabajar un poco con lo que es el tipo de dato de string, o sea, de caracteres de texto, ¿sí? Eh, lo estuvimos viendo bastante en prácticos anteriores. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos trabajando mucho con la función input, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Eh, Cuando estuvimos utilizando la función input, por ejemplo, para ingresar alguna función en el TP2, inicialmente la función input la usábamos ingresando números, ¿cierto? Eso en el TP1 y en partes del TP2. Y después en algunos momentos nosotros estuvimos ingresando funciones, o sea, en formato de texto, y le aclarábamos que el ingreso de la función esa es en formato de texto, ¿no? O sea que es, por ejemplo, yo ponía una función, decía que era igual a input, ¿sí? Y yo ponía esto es un número, ¿sí? Y directamente cuando nosotros corríamos el programa e ingresábamos lo que ingresáramos acá, aparecía el mensaje, era un número, lo tomaba como un número y nosotros podíamos hacer cuentas con eso. Y después en el TP2, por ejemplo, se le aclaró de que ingresara una función, entonces nosotros decimos esto, una función, bueno, ingreso una f de x, en realidad decía, estoy cambiando el mensaje, y después se aclaraba como opción del input de que esto era un texto, ¿sí? Con el s de string. Después también lo que estuvimos viendo es que nosotros, por ejemplo, si usamos el comando disp para mostrar en consola algún resultado, si yo por ejemplo pongo 3×6 acá, disp 3×6, bueno, vamos a probarlo mejor en consola. En consola, si yo pongo disp 3×6, me va a resolver el problema y me va a mostrar un texto de la cuenta realizada, ¿sí? Si yo pongo un texto, en cambio, esto, si yo lo pongo en cnodes, me va a aparecer de la misma forma, solamente lo estoy corriendo en consola para no andar corriendo el programa, ¿no? Pero esto es un texto, ¿sí? Y bueno, ahí me mostraba el texto. Ahora, el problema comenzaba a surgir cuando yo, por ejemplo, quería hacer una cuenta y al lado tenía un texto. Acá, undefined operation for given operands. Claro, operación indefinida para los operandos dados. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? El problema no es que disp no me puede mostrar esto. El problema es la cuenta esta que estoy haciendo acá en su interior, digamos. O sea, estoy tratando de sumar un texto con un número, ¿sí? No se puede. ¿Qué pasa? Lo que tengo que hacer es, si yo le agrego esto es un texto, 18 me aparece, bueno, está medio junto porque no lo dice espacio, pero ¿qué pasa acá? Por un lado tenemos adentro de esta función string, es una cuenta que yo hago, en este caso me da 18, esa cuenta la paso a formato de texto con el comando string, y luego acá estoy sumando un texto con otro texto, ahí no habría problema, hace una concatenación, digamos, del texto cuando lo sumo, ¿sí? Entonces, a lo que quiero ir es que, si bien estuvimos trabajando bastante con números, también podríamos trabajar con textos, ¿sí? Se pueden hacer, entre comillas, digamos, se pueden hacer cuentas con textos. En definitiva, detrás de ese texto hay un número también. Entonces se puede computar datos con esto. Así que bueno, este ejercicio 12 lo que tiene en particular es que nos pide primero que ingresemos un vector, ¿sí? Y lo que se debe mostrar al final del proceso, al final del programa, es una cuenta, ¿sí? Una cuenta en formato de texto. ¿Estamos? Y después en el inciso E se pide otra cosa, que vamos a llegar después a eso cuando terminemos el primer inciso A, que tal vez es la parte más larga del ejercicio, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Puse nombre Pauline a esta función.
pide como parámetro de entrada un vector, ¿sí? Un vector, que lo que va a representar ese vector son los coeficientes del polinomio que se va a mostrar al finalizar el programa, ¿sí? Entonces, recibe como parámetro de entrada un vector y muestra en consola el polinomio. Ahora vamos a ver si lo mostramos como con un disp o como parámetro de salida. Vamos a utilizar las dos opciones. Entonces, a ver, vamos a llamar una variable poly, que es donde vamos a guardar nuestro texto, ¿sí? Vamos a hacer inicialmente que esté vacía, ¿sí? Después vamos a ver que vamos a tener que hacer algunas correcciones de eso, pero bueno, como punto de comienzo, digamos, vamos a hacerlo vacío y vamos a tratar de ir corrigiendo el programa a medida que lo vamos realizando, ¿sí? Porque es parte de realizar el ejercicio. Uno arranca con algo, generalmente con un valor inicial de alguna variable, y esa variable la va utilizando para que después la salida nos muestre lo que queremos, ¿no? Así que en principio hay que comenzar. Y bueno, acá lo que yo quiero es armar a partir de esto un polinomio. Entonces inicialmente le tengo que crear una variable que tenga un texto vacío, ¿sí? Y después yo quiero ir rellenando con estos coeficientes, ¿sí? Así que vamos a ir viendo cómo hacemos. Entonces iniciamos con este vector acá. Sabemos que el primer coeficiente está multiplicado, digamos, por x a la 0, que acá obviamente no va a figurar. Entonces nos queda solamente esto. Después el segundo coeficiente es por x a la 1, el tercer coeficiente por x al cuadrado y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vemos que tiene una relación entre lo que es el recorrido del vector con el grado del polinomio, ¿sí? Y bueno, el orden del coeficiente, ¿no? Entonces, voy a crear acá un recorrido for para mi vector. For i que va desde 1 hasta n, obviamente le tengo que poner que es n. El n es el tamaño del vector que yo ingresé. Perdón, n igual a la entidad. Entonces tengo este poly que está vacío inicialmente. Y después va de for desde 1 hasta n. Yo digo que poly es igual a poly. Creo que lo que estamos haciendo acá es, vamos a ir concatenando textos. O sea que va a ser un poquito complicado seguir, pero lo que tenemos que tratar de armar es a través de variables en formato de texto más los mismos textos, vamos a crear un texto mayor. Ahora vamos a ver lo que estoy tratando de decir. Primero tengo este texto vacío, ¿sí? Y yo le quiero sumar el valor. Acá tengo el texto de suma. Y acá lo que yo le quiero ir agregando es el coeficiente del vector que yo ingresé en la posición iésima convertido a texto, ¿no? Y eso va a ir multiplicado. Perdón. Le tengo que sumar el texto de que va a ir multiplicado por una x elevado. Acá cierro el texto. Y le voy a sumar en formato le voy a sumar un texto también, pero primero lo tengo que convertir a texto. El i-1, ¿sí? Fíjense que cuando yo voy agregando los x, el grado del x está relacionado con la posición del vector que yo ingresé y representa el i-1, digamos, donde i obviamente va a ser la posición del vector. Que a su vez es el coeficiente, ¿no? O sea, la posición coincide con el número del coeficiente, digamos. La posición 1 es coeficiente 1, la posición 2 coeficiente 2 y así. Así que bueno, esa es la relación que tiene. Entonces, yo lo que tengo acá es un poly, que es un texto que inicialmente está vacío, le agrego el signo más, le agrego el coeficiente convertido a texto, multiplicado por un x elevado a ¿qué? A un i-1 que también fue convertido a texto. ¿Sí?
en principio es bastante corto en el programa, ¿no? Una vez finalizado el proceso de for, vamos a ver que muestre en consola, vamos a ver si... Ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces acá vamos a correr el programa. Primero le tengo que ingresar el vector, ¿sí? Aclaro algo que el otro día estuvimos viendo. Yo cuando tengo parámetros de entrada en mi función acá, ¿sí? Puede llegar a coincidir con una variable del mismo nombre que tengo acá guardado, digamos, en mi espacio de variables en el Scilab. Pasa que yo ahora, bueno, lo tengo ahí minimizado. Hay un cuadro donde se guardan todas las variables del Scilab, ¿sí? ¿Qué pasa? Como nota, yo puedo guardar una variable a acá, ¿sí? Que es igual a, bueno, este vector, por ejemplo. Si yo corro el programa, Polín, y el parámetro de entrada está vacío, ¿sí? Si yo... Bueno, ahora lo muestro. Primero vamos a guardar acá el vector. 101, 9.8, 5 y 0.25. Bien, ahí tengo mi variable vec acá. Bien, ahora, hago esto, ¿no? Polín, sin parámetro de entrada. La variable a está indefinida, me dice. ¿Por qué? Porque yo no definí, no tengo en mi espacio de trabajo, digamos, no tengo guardado una variable a. ¿Sí? Si tuviera una variable a y yo le pongo así con parámetros vacíos, lo primero que hace el programa es buscar una variable que se llame a y va a ingresar eso, ¿sí? Acostúmbrense en lo posible de cuando se pide parámetros de entrada ingresar el parámetro de entrada, ¿sí? Yo por ejemplo nombré distinto esto como para que se vea la diferencia. Puse un vector que se llama vec. Pongo como parámetro de entrada vec. En realidad lo que va a hacer, por así decirlo, ¿no? Un poco técnico, ¿no? Lo que va a hacer es cuando yo le pongo esta variable de entrada vec, entonces lo transforma, digamos, en a internamente y ahí empieza a hacer las cuentas, ¿sí? Bien, vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, acá, el resultado. En principio, hizo lo que tenía que hacer, lo convirtió en texto, ¿sí? Y tengo este resultado. Pero fíjense que no es tan prolijo como uno desearía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo, por ejemplo, el signo más al principio y está elevado por x a la 0, que tranquilamente podría eliminarlo porque, bueno, perdón, podría eliminarlo porque, bueno, el x a la 0, si bien podría funcionar el programa cuando yo lo trato de analizar la función, después vamos a ver eso en el inciso E, no queda muy prolijo, digamos, y se podría mejorar. Lo mismo acá con 9.8 por x a la 1, ¿por qué no x? Bueno, vamos a tratar de mejorarlo eso. Una de las primeras correcciones que podríamos hacer acá, en vez de el poly, inicialmente le podría poner, en vez de un texto vacío, que inicialmente sea igual a la 1, ¿sí? Entonces arranca con el coeficiente a la 1 y se terminó la historia. Lo segundo que podría hacer, el segundo término, ¿sí? Bueno, también podría sacarlo fuera de for, ¿no? Porque son dos casos particulares, ¿sí? Podría tranquilamente poner un texto y sumarle que le sumo, digamos, el string de la posición 2 también, eh, con su respectivo x, ¿no? O sea, hago así, string add, y después le sumo el texto de que este segundo coeficiente está multiplicado por x. Y se terminó la historia, ¿no? Después acaba haciendo su trabajo y va sumando. Y obviamente esto va a arrancar en 3, ¿no? En vez de porque A1 y A2 ya lo tengo ahí adentro. Y A3 arranca acá. Bueno. Eso podría ser una primera aproximación. Vamos a ver cómo se corrige esto.
A ver, volvemos a correrlo. Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Arranqué con esto, le sumo el texto de 9.8 por x. Bien. Hasta ahora vamos bien. ¿Qué pasa? Hay un tema. Vamos a cambiar acá el vector vec. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo empiezo a ingresar números negativos, ¿no? O ceros. Ah, ceros. A ver. Vamos a correrlo esto. Bueno, ahí ya empezamos a tener un problemita, ¿no? Porque el tema... Acá tenemos dos casos, por ejemplo, tenemos... Este está bien, el primer coeficiente, pero acá en el segundo coeficiente, fíjense que se cruzan los signos más menos, ¿sí? Y en todos los casos también se van a cruzar, ¿no? O sea, si yo pongo un menos también, acá se va a cruzar con este texto y bueno, va a ser un problema recurrente, digamos, ¿no? También el otro problema que tenemos es en el caso de que los coeficientes sean ceros, ¿sí? En el caso de que sean ceros, estos términos tienen que desaparecer, o sea, ni siquiera lo tienen que considerar. Ahora, lo que podríamos ir haciendo es, para estos casos particulares, podemos ir poniendo los ifs, lo podemos ir condicionando para estos casos, ¿no? O sea, en caso de que sea negativo, lo único que tendríamos que hacer es eliminar este texto que está acá directamente, que muestre esto, ¿sí? El texto ya transformado en... perdón, el número ya transformado en texto y nada más, porque dentro de esa transformación también considera el signo menos. Eso en el caso de los números negativos, y en el caso de los coeficientes cero directamente pasar de largo, ¿sí? Bueno, a ver. Acá, en el caso de que sea... sea distinto de cero, ¿no? Yo estoy parado en un... if ahí es distinto de cero. Perfecto. Y acá ya, bueno, ya... Bueno. Bien, acá ¿qué va a hacer? Va a ir recorriendo y donde encuentra un coeficiente distinto de 0, si ahí es distinto de 0, lo va a hacer. Y si es igual a 0, pasa de largo. Va a pasar al próximo if. En principio, puede servir. Ahora, si es distinto de 0, o sea, si es un número, ahora me tengo que fijar dentro del if. A ver, ¿por qué no lo pongo con un AND acá? Yo primero quiero ver que se cumpla esta condición y después pasa de largo si llega a ser un 0. Bueno, pues si yo pongo un AND, supongamos de que... o sea, yo por ejemplo pongo... Ahora lo muestro. Si ahí es mayor a 0, muestra esto. ¿Sí? Con el más y todo lo demás. Else. Y si no, va a ser lo mismo, pero sin el signo menos. ¿Sí? O sea, esto acá. Obviamente no va a estar, el i este no va a ser negativo, así que bueno, lo único que me tengo que preocupar es por esto. Le saco el signo más nada más, o sea, pongo el poly y el string ahí, esto vaya a tener incluido el signo negativo, entonces ya está. Bien, acá tengo el end para el este y end acá. Bien, tengo dos ifs, perfecto. Entonces, le decía, ¿por qué no pongo and acá, ahí mayor a 0? Si es, o sea, puedo poner que ahí sea distinto de 0 y ahí mayor a 0, no. Porque, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que esto pase de largo. Si llega a ser distinto, si llega a ser igual a 0, quiero que pase de largo. En caso de que sea distinto de 0, perdón, me expresé mal. Quiero analizar si es distinto de 0. Si es igual a 0, esto va a pasar de largo y no va a hacer nada. Entonces, el coeficiente S no se va a agregar. Si, por ejemplo, el segundo coeficiente, este de acá, es 0, entonces agarra el coeficiente. Perdón, vamos a hacer acá. El tercer coeficiente. Si el tercer coeficiente es 0, va a ser el X.
analiza que esto es un 0, entonces pasa de largo y directamente va a ser por x al cuadrado. Perdón, x al cuadrado, x al cubo, perdón. Va a quedar x y x al cubo nomás. Porque va a estar acá. Bien. Entonces, si es distinto de 0, ahí recién va a ser la cuenta. Y ahí después recién veo si es mayor o menor a 0. Si es mayor a 0, le va a sumar, le va a poner el signo más. Y si no es el caso, entonces no le va a poner el signo más, va a quedar con el signo que tiene acá adentro seguramente. ¿Sí? Bien, vamos a ver de vuelta a ver si vamos mejorando. Bueno, este vector ya está puesto. Bueno, ahí va queriendo. Vieron que el 0 este desapareció. Entonces quedó el x al cubo. Después vamos a probar con un menos. Acá. Ahora quedó con un signo más. Y bueno, ahora le vamos a cambiar a un signo menos. Pero también tenemos el problemita este de que está el signo menos acá. Y obviamente no tenemos en consideración de que cualquiera de estos coeficientes, primeros coeficientes, puede ser también 0. Así que bueno, va a ser una idea similar. Podríamos separarlo en dos a esto. Como para que nos quede más simple y ver cuál es cada caso. Ahora le muestro. Va a quedar con más líneas, pero tal vez un poco más prolijo. El primero que tengo que hacer, primero, acá el poli este, solamente tengo que analizar si es mayor a 0. Si A1 es distinto de 0, hace esto. Lo agrega. Y si no, el poli va a ser igual a un texto vacío. Ya está. Entonces de esa forma desaparece el 0. Ahora lo vamos a probar después. Bien, una vez que tenemos acá este poli ya inicializado, perdón, ahí. Ahora podemos arrancar con esto. Ahora vamos a ver. Bueno, más. Bien, entonces tenemos nuestro poli inicializado, ya sea con un número distinto de 0 o con, en el caso de 0, es vacío. Ahora vamos al segundo. Bueno, ahora lo corregimos. If vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo como que esto. Tengo acá los dos. Listo. Si el A2 es distinto de 0, recién ahí se mete. Y si es mayor a 0, que tenga acá lo mismo, solamente que va a ser con A2 y esto no va a tener ni siquiera que elevarse a nada, o sea, va a ser X y nada más, por X. Y si no, es lo mismo, solamente que sin el signo más. Y ahí termina el primer if y el segundo if. Listo, perfecto. Esto lo eliminamos. Entonces acá tenemos, por un lado, tenemos, bueno, inicialmente, un segundito, control. Ahí está. Ahora sí. Tenemos esto para el primer coeficiente. Lo podemos comentar si quieren. Primer coeficiente. A partir de acá tenemos el segundo coeficiente. Los primeros dos son casos particulares. Por eso hay que tener mucha precaución con estos dos. Y después ya vamos a poner el tercer coeficiente y más allá. Y listo. Hasta el n, ¿no? Entonces, acá ya tiene su recorrido. Termina todo y ahí me muestra el poli. Bien, vamos a tratar distintos casos. Como vamos bien. Vamos a distintos casos. Sí, ya redefiní polin n. El vector este tiene
tiene un negativo, dos negativos al principio, el 0, el menos 125. Vamos a poner un número negativo acá a este. Vamos a ponerle más, pero no más. Pongo 9 y 5. Y acá por impec. Bien. En principio acá esto tengo 101, menos 101, menos 9.8 por x. Fíjense que el 0 no desapareció, entonces tengo menos 0.25 por x al cubo, más 9 por x al cuarta, más x, más 5 por x a la quinta. Va bien. Vamos a volver a modificar. Yo hago esto 0. Este lo hago positivo. Este lo hago .25 acá y este lo hago 0. Sí, vamos a hacer así. No, mejor con uno negativo. Listo. Bien, miren esto. Acá tengo, porque tengo más 9.8. Acá tengo el formato vacío y dice si es distinto de 0, perfecto. Si está bien. ¿Qué pasó? Cumple la condición de que es distinto de 0 y además es mayor a 0, entonces directamente me pone el signo más. Otro caso particular, por eso hay que probar varias instancias, ¿sí? Bueno, esto lo tendríamos que ir condicionando y ver que dé todas las condiciones, pero bueno, vamos, pues vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo ahora. Yo digo que sí, ahí es. Esto es 0 y después quiero ver acá que esto sea distinto de 0, si ahí es, si A2 es distinto de 0 y, a ver, vamos a probarlo. A1 es distinto de 0. Porque ya ingresó, porque ya sé que es un número distinto de 0. Puede ser positivo o negativo, no me importa por ahora. Pero acá en este caso, si es mayor a 0 y el ahí es distinto de 0, entonces me ponen el signo más. Perfecto. Pongo un else. Eh, y ya está. Podríamos dejarlo ahí. A ver. Vamos a verlo. Ahora le explico por qué. Ya está. Perfecto. Bueno, sin querer quedó bien. Porque ¿qué pasó? Si es distinto de 0, si A2 es mayor a 0 y el A1 es distinto de 0, entra acá. ¿Sí? Sea positivo o negativo del A1 es distinto de 0, entonces entra ahí. Pero ¿qué pasa? Si no cumple la condición, una de dos. O este es negativo, y me lo guarda así con el signo negativo, o este es distinto de 0. Entonces me lo guarda, ya sea positivo o negativo, no importa. Pero me aparece ahí el símbolo, así que quedó bien. Ya está. Esa era el único agregado. Bien, perfecto. Podríamos seguir probando, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, arrancamos con un poly que era vacío y le pusimos un for simplemente y había quedado algo, pero después fuimos corrigiéndole y fuimos poniendo las condiciones límites, digamos. O sea, en los primeros y segundo coeficientes eran casos particulares que eran muy distintos a los coeficientes que vienen después. Entonces, fuimos condicionando esto, ¿sí? Pero bueno, a lo que quería ir es que arrancamos con algo, con unas 3-4 líneas y después fuimos agregando a medida que fuimos probando. Y lo importante acá es siempre, para asegurarse que funciona bien el programa, probar varias instancias, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos parte del programa y acá viene lo interesante, lo que se pedía en el inciso B. Yo este programa podría ser tranquilamente un programa que lo único que hace es ingresar un vector
y tengo como... Y lo único que me hace es mostrar un texto y listo, no. Podría ser así, pero lo que tal vez me interese es utilizar ese texto después. Entonces acá, a ver, tengo una variable p que va a ser un texto. Pongo Polín. Primero, el vector, vamos a dejarlo como estaba. Creo que era, a ver, permiso, 101, 98, 5 y 0.25. Tengo 5 y 0.25. Perfecto. Bien, ahora sí. Tengo una variable p que quiero guardar. Como parámetro es, fíjense que el poly, en vez de mostrarlo como formato de texto, lo transformé en parámetro de salida. O sea, yo corro este programa y lo que salga de este programa como parámetro de salida me lo voy a guardar. Entonces, acá fíjense. Puse una variable que voy a llamar p, que va a ser igual al polling de p. Es decir, esta p se va a transformar en mi parámetro de salida y va a guardar lo que haga este programa. Que en este caso es un texto. ¿Sí? Bien, perfecto. Esto yo podría utilizarlo para definir una función. Vamos a hacer así en consola. Voy a decir que el z es igual a... perdón, sin que apriete enter. Z es igual a una g de x, ¿sí? Y z es simplemente igual ¿a qué? Y ahí le sumo la variable p. Esta variable p que guarda un texto, que a su vez ese texto es una función de x. Entonces, si yo quiero evaluar la función esta g en el punto 2, me tendría que dar, a ver, si no paso vergüenza, evalúa la función en el punto 2 y me da como resultado 142.6. Perfecto. Entonces, vamos a modificar un poquito el programa. Esto va a ser el inciso A, quedaría así, ¿sí? Vamos a modificarlo y vamos a hacer el inciso B. La modificación es bastante sencilla en realidad. El parámetro de salida lo voy a transformar en una y le agrego un parámetro más de salida, de entrada, que va a ser, tengo acá el vector A y tengo una variable, no la puedo poner, podría ponerlo ahí, sí, no, X no, obviamente. Vamos a ponerle, qué sé yo, la P de punto, pero podría ser. Vamos a poner el punto U y listo. Entonces ahora saqué mi parámetro de salida poly, poly no va a ser mi parámetro de salida, lo que sí voy a hacer es definir una función que va a ser, como dijimos antes, tal vez pueden usar z, w, los que se le ocurra. Dicen que z es una g de x y el z es igual a, perdón, texto de vuelta, z es igual a, y le sumo el texto de poly. ¿Sí? Y después digo que y es igual a la g evaluada en el punto u que ingresé como parámetro de entrada. ¿Sí? Y esa va a ser mi salida. Si quieren, después también pueden poner disp p de x igual a, y ahí le sumo el poly, que fíjense, yo lo estoy sumando derecho. ¿Por qué lo estoy sumando derecho? Porque poly ya es un formato de texto, entonces no va a haber conflicto entre esto y lo que yo muestro acá. ¿Sí? Puedo sumarlo. Bien. Bueno, ahí. Vamos, yo le voy a poner i2, pero para diferenciarlo de lo que es la variable esta y que está acá. ¿Sí? Digo que polín de primero venía el vector
el vec, y el punto que yo quería evaluar. Yo dije 2 en este caso. Entonces, formato de texto me muestra en consola el polinomio p de x, y acá muestra el polinomio. Y después la i2 lo guarda como parámetro de salida, o sea, lo guarda como una variable dentro del espacio de trabajo. O sea que esto yo después, yo puedo decir i2 por 2 y me va a sacar la cuenta. O sea, esto lo guardo como dato, ¿sí? Bien, entonces ya con esto terminamos el punto. Lo que pudimos hacer es crear una función que lo que hace es tomar como parámetro de entrada un vector y un punto. Transforma este vector en un vector de coeficientes, digamos, ¿sí? Y a su vez evalúa la función creada en ese punto, ¿sí? Así que bueno, bastante útil, la verdad. Bien, espero que les haya servido. Cualquier duda, estamos a disposición. Así que bueno, éxitos, saludos.